Hablemos de Haití, hablemos de política internacional y de política local también, además de una precandidatura que es nueva, con alguien de mucha experiencia, aunque tiene poquita edad. Yatzell Román es mi invitado esta noche, precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno y alguien que tuvo también un paso y una voz importante por la Cancillería. Yatzell, ¿cómo estamos? Buenas noches. Contento de estar con esta audiencia, que desde luego es una de las más juiciosas que tiene el periodismo dominicano. Qué bueno que estás aquí, Yatzell. ¿Por qué tú quieres ser diputado? Yo entiendo que tras mi paso por el Poder Ejecutivo, específicamente en el área de política internacional, como bien estamos hablando, pero también desde el punto de vista migratorio, consular, altamente demandante, es un paso de contribución el ahora ir hacia lo que sería el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, para ir promover la agenda de reformas. Agenda de reformas que debe desde luego llevar a cabo también un componente alto de fiscalización para que no quede solamente en la letra, sino que vaya a la práctica en torno a resultados y también de representación, de forma tal de que una voz presente en todo momento de lo que es la circunscripción número 1 del Distrito Nacional pueda resonar dentro de ese ambiente que es la Cámara de Diputados, donde hay 190, pero yo me comprometo a ser la voz del segmento que cree en, por ejemplo, un gasto más enfocado en lo que son los resultados, que cree, por ejemplo, en la inversión como base del crecimiento. Tercero, que cree desde luego también en la seguridad como base de la tranquilidad y que de esa manera pueda entonces primar aquí un ambiente de igualdad ante la ley para la igualdad de oportunidades. Eso parece un discurso de candidato a la presidencia. ¿Se puede hacer algo igual de buena dimensión desde el Congreso Nacional siendo un diputado de 190? Esa es una excelente pregunta que me haces porque, por ejemplo, como bien acabo de mencionar, son 190 diputados. En adición a eso hay 32 senadores. República Dominicana tiene un sistema bicameral con el cual estoy de acuerdo. Entonces, buena parte de la audiencia puede haber estado pensando lo mismo que tú acabas de manifestar, y es ¿qué tanto puede hacer un diputado? Y desde luego hay límites específicos, pero cuando uno llega con una agenda clara, cuando uno tiene prioridades específicas y cuando uno sabe cuál es el norte al cual debe dirigirse, entonces todo debate sobre las diversas reformas que se van a presentar en el 2024 por naturaleza tiene lo que es la resonancia de la opinión de la ciudadanía, de las necesidades de la ciudadanía, y ahí habrá un voto siempre presente en torno a los mejores intereses de los dominicanos. Por ejemplo, y esto lo saben muy bien ustedes aquí en CDN, tú muy bien lo conoces también, República Dominicana gasta 20% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, recauda 14% del Producto Interno Bruto. Eso genera una problemática que significa que hay que recaudar mejor y también gastar mejor. Ya ustedes lo han visto, por ejemplo, la Fundación Economía y Desarrollo, que bien conoce el amigo Jaime Arista Escuder, también Andy Dawager, resaltaron que el Código Tributario de República Dominicana de 1992 ha quedado obsoleto. En ese momento significó la transformación de un país que recaudaba 7% a después 11%, pero ahora tenemos que fortalecer esto de base a lo que yo menciono, que es impuestos más bajos, pero desde luego que sirvan como incentivo para la formalidad. 7 veces aumentaron los impuestos en las últimas 2 décadas y solamente creció 1 punto porcentual las recaudaciones. Entonces, ese no es el camino. Y de nuevo, uno se hace la pregunta, ¿pero puede un diputado por sí solo aprobar esto? No, pero un diputado puede ser la voz en todo momento, en las redes sociales, en el mismo hemiciclo, en lo que son las rendiciones de cuentas ciudadanas, que es algo con lo que me comprometo, en todo momento escuchar la opinión, pero también presentar lo que son mis propuestas, para de esa forma crear las mayorías que signifiquen las transformaciones. Claro, eso no es tan rápido como uno quisiera, no es de la noche a la mañana, pero es parte de lo que sirve para el apoyo a la agenda de reformas, que es lo que hace falta en República Dominicana. Porque hubo una mayoría legislativa entre el 2006 y el 2020 que no aprovechó los tiempos de tranquilidad y de vacas, no quiero decir que gordas, pero sí subiditas de peso, para transformar el país. Seguimos viviendo de una reforma que ya cumple ahora 30 años. Y toca ahora una nueva reforma, y eso es una palabra que está un poquito vilipendiada porque uno escucha reforma y piensa que es aumentar impuestos. Sí, que es una debacle. Pero es una reforma integral del Estado Dominicano que requiere apoyo desde el legislativo. Claro, es el ejecutivo que la aplica, pero desde el legislativo es importante plantear las preguntas correctas en búsqueda de las respuestas adecuadas. La ley de educación en República Dominicana data de 1997. Eso es un mundo que ya no existe. Entonces tenemos que adecuarla a la realidad de hoy, pero también sabiendo que no existe ley perfecta.
Y quien diga lo contrario es un demagogo. O sea que tú crees en las leyes posibles. ¿Realmente eso Claro. Cuando digo vale la pena? ¿No es medio indignante oír a los legisladores hablar de leyes posibles cuando uno sabe, los ciudadanos sabemos que se legisla para los demás, pero no se legisla para incluirse a sí mismos en el caso de los diputados y senadores? Claro, cuando digo que no existe ley perfecta, no lo digo desde el punto de vista de lo primero que te llegó a la mente, que es lo de la ley posible, que es una reforma deficiente. Cuando digo que no hay ley perfecta, me refiero en que aún incluyendo todo lo necesario el día de hoy, fácilmente en 5 años esto queda desfasado. Entonces, por eso yo creo en las transformaciones constantes, porque el gran problema que ha tenido República Dominicana desde el punto de vista legislativo es esa cultura demagógica que vende una ley como la solución a todo, y no lo es, porque hay muchas situaciones que se presentan a lo largo del tiempo. Repito, en su momento el debate educativo era el acceso a la educación. Todos escuchamos de nuestros abuelos, a veces hasta padres, que tienen que recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros, a veces hasta en Yolita, para llegar a sus escuelas. Todavía hay niños que tienen que cruzar cañadas muy fuertes para poder ir a la escuela y pues, cogen una soga, cogen unos burros. Claro, ¿Todavía? Eso durante mucho tiempo era el debate único. Después entonces era la calidad de la estructura donde se imparte la educación, que también ha mejorado. Pero ahora el debate también tiene que trascender el gasto hacia la calidad del gasto y los parámetros del gasto. ¿A qué me refiero con los parámetros del gasto? Si tenemos una comunidad, vamos a decir que 4 escuelas, que las 4 tengan exactamente el mismo currículum, quizás no es lo más deseable. Ahora, si por ejemplo una se especializa en lo que serían las ciencias, vamos a decir que otra se especializa en lo que sean las artes, vamos a decir que otra se especializa en lo que son actividades extracurriculares, incluso hasta deportivas, y vamos a decir que otra se especializa en las ciencias sociales. De esa manera compiten entre sí, de esa manera tenemos estudiantes que se especializan y que puedan avanzar. Pero eso implica una reforma del sector educativo. Italia, claro, por ejemplo, tiene 4, creo que son 4 o 5 tipos de bachillerato. Aquí tenemos ciencia y letra. Antes teníamos matemática. Ya yo no conozco ningún niño que esté haciendo bachillerato en matemáticas. Solo tenemos ciencias y letras. Pero eso necesita una reforma que tiene que tener voluntad política, que tiene que limpiar el Consejo de Educación, que tiene que limpiar el Ministerio de Educación. Pero eso nunca se da. Y debe ser un debate constante en espacios como este, en espacios ciudadanos, en espacios hasta de redes, porque se debe estar consciente de cuáles son las prioridades que se tienen como país. ¿Tú propones entonces que desde una posible curul de diputado se planteen todos estos proyectos de ley o reformas a proyectos de ley para que la sociedad de aquí a 5 años, una década, avance algunos pasos? Es una agenda de reformas en todo momento, porque, de nuevo, ¿cómo avanzan los países? Y cuando uno habla, por ejemplo, de Alemania, que es el país actualmente más rico de Europa Occidental, Alemania tuvo una gran agenda de reformas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta bien entrados los años 90, constantemente transformándose. Otros países, por ejemplo, como es el caso de Grecia, que ha avanzado hacia lo que son los servicios públicos por vías más electrónicas que permiten ahorrarle el día laboral a las personas para tener mayor productividad. Eso es una agenda también de reformas. Entonces, cuando a mí me preguntan, Yatsel, ¿cuál es tu proyecto estrella como candidato? Yo digo, mira, más que un proyecto es una agenda estrella, que es la agenda de reformas, que es la misma que promueve el mismo presidente Luis Abinader. Cuando él ha respondido con relación a cómo él quiere ser recordado, él dice frecuentemente que es como el presidente de las reformas. Y reformas incluye economía, reformas incluye educación, reformas incluye también desde el punto de vista institucionalidad y servicios. Yo puedo hablar de lo que hice como viceministro, que por ejemplo ha sido el inicio de la externalización de los servicios consulares. ¿Y qué es la externalización? La audiencia sabe que cuando, por ejemplo, saca visa española Schengen, no va al consulado de España que está en la Avenida Independencia, sino que va a una plaza comercial donde le dan un servicio que es externalizado. De esa forma, entonces, los funcionarios consulares se dedican a lo que es su tarea y es más rápido que lo que era anteriormente. Lo mismo quien renueva su visa americana. Sabe muy bien que ya no va a lo que es la sección consular de Estados Unidos, sino que va igual a un centro comercial donde recibe lo que es esta atención para que el funcionario se dedique a eso. Entonces, todo eso lo que permite es eficiencia de recursos, prioridad de temas, pero también mejores resultados para entrar de lleno en el siglo XXI. De nuevo, eso no lo hace un diputado, pero todo diputado debe estar comprometido con lo que es la agenda
de transformaciones para un futuro, para un porvenir realmente próspero. ¿Y qué pasa cuando tenemos una realidad próspera? Que logramos mejor seguridad. ¿Y qué pasa cuando logramos prosperidad y seguridad en coincidencia? Que tenemos mejor libertad para la libre búsqueda de la felicidad. Tú tuviste un paso por el servicio exterior dominicano, tú mismo lo has dicho, te tocó ver algunos detalles de tercerizar los servicios y ver cuál era el lado importante de que todas las cosas no dependan de un mismo núcleo. Te tocó hablar de Haití. Conoces algunas cosas de la situación política que tiene Haití. Para República Dominicana, la situación con Haití, digamos que es un tema permanente, no hay descanso. Los dominicanos no tenemos descanso con el tema de Haití. Que si maltratas, si no inviertes, si devuelves, si no debe devolver, si derechos humanos. Teniendo una voz en el Congreso, la cosa tiene que ser distinta. ¿Cómo tú abordas el tema de Haití como un tema permanente del país? Haití lamentablemente está en la peor situación de toda. Todos los años se dice toda su eso. historia. Todos los años se dice eso. Y ese es el problema. Que, por ejemplo, Haití en 2023 está peor que 2022 y en 2022 estaba en su peor contexto. Haití en 2022 estaba peor que en 2021 y en 2021 estaba en su peor contexto. Mataron al presidente en su casa. Entonces es un serio problema que tiene que ser abordado desde lo urgente a lo importante. Lo urgente que es salvaguardar la integridad territorial de la República Dominicana, combatiendo lo que es el tráfico de personas, el tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas. Eso es urgente y eso se está haciendo. Hemos visto que se llevan a cabo una cantidad importante de deportaciones, se está levantando una verja perimetral y eso es urgente. Ahora, ¿qué es lo importante? Que el problema sigue estando ahí. Entonces nosotros somos altamente interesados como país en que haya una solución. Quizá no tan rápida, porque es imposible uno resolver un estado en disolución en poco tiempo, pero por lo menos en el mediano y en el largo plazo. Y eso comienza por la pacificación de Haití. Y es por eso que se habla en todo momento de una fuerza internacional que permita una policía fortalecida para de esa manera desarticular a estas bandas criminales que el año pasado secuestraron a 11 dominicanos y logramos liberarlos a todos. Y yo estoy hablando ahí con conocimiento de causa, porque me tocó a mí como viceministro ver eso de lleno. Entonces estamos hablando de la pacificación. Segundo está el tema de institucionalidad. Haití no tiene presencia institucional en buena parte de su territorio. De hecho, ni siquiera Puerto Príncipe lo controla de manera considerable. ¿Quién controla Puerto Príncipe? Realmente las bandas tienen control. Pero realmente se le puede endilgar, atribuir la responsabilidad del descontrol de prácticamente un país o de las provincias principales de un país, porque hay lugares en Haití donde todo está tranquilo. Pero se puede dar ese poder, atribuírselo a unas bandas que tienen que tener algún tipo de apoyo de otro tipo. Ahí está el problema, y es que esas bandas, a diferencia de otras épocas, han logrado una influencia política. Porque todos saben en la audiencia que en la época de los Duvalier existían los Tonton Macoute, que eran grupos paramilitares que aterrorizaban a la población en búsqueda de mantener el poder de los Duvalier. También saben que Aristide tenía lo mismo en su momento, pero ahora estas bandas han trascendido a los líderes políticos, quieren establecerse ellos como líderes políticos y quieren asaltar el Estado. Algo que ha pasado en otros países y es por eso que se habla de la somalización de Haití. Por eso resalto que la agenda importante también dentro de lo que son los intereses de República Dominicana es la pacificación de Haití, porque nadie puede salir ganando aquí mientras tenemos un país en franco colapso, porque ni siquiera es deterioro. Colapso estrepitoso, eterno. ¿Es una exageración decir que Haití se está somalizando? No la es. No lo es. No lo es porque, de nuevo, ¿cuál es la definición de un Estado fallido? ¿Cuál es la definición del Estado mismo? Es aquel que tiene el monopolio del uso de la fuerza. En Haití no hay un monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. No hay un presidente porque lo mataron. No hay un poder legislativo porque había sido disuelto. No hay un poder judicial porque igual había sido desarticulado. Y la Policía Nacional Haitiana, por ejemplo, y esto es un levantamiento de la BINU, la Oficina de las Naciones Unidas que está presente ahí, no con la fuerza de la MINUSTA, pero esa oficina hizo un levantamiento y que de cada 10 intercambios de disparos entre policía y bandas criminales, 8 lo que resultan es en policías muertos. Y eso es algo insólito en la mayoría de otros países, cuando generalmente la policía está mejor equipada, está mejor entrenada y tiene mejor presencia. En este caso no es así. No es así. Las bandas están mejor entrenadas y armadas que la policía. Mejor armadas. Pero también la cantidad de policía de Haití es muy pequeña. Efectivamente.
Efectivamente, entonces... Las bandas superan en número a la policía. Entonces no es una exageración. 3 o 4 veces, pero hay un respaldo político que tienen las bandas. ¿Por qué ese respaldo político de Haití prefiere el caos que llevar el país a la legalidad, al control del Estado? ¿Y por qué la mirada internacional no atribuye responsabilidades a esto? Bueno, República Dominicana ha sido vanguardia en ese sentido porque fuimos el primer país en sancionar a actores civiles y políticos y hasta empresariales que se determinó que lucraban con las bandas, que se beneficiaban de las bandas, y después fue que Estados Unidos y Canadá comenzaron a sancionar a estas personas. ¿República Dominicana sancionó primero que Estados Unidos y Canadá? Sí, definitivamente. República Dominicana estableció una primera lista, después entonces más adelante una segunda lista, pero entren ahora mismo a Google de parte de la audiencia y van a ver que fuimos el primer país en hacerlo, porque de esa manera llamamos la atención de un problema real, porque nadie concita en este momento mejor inteligencia sobre lo que pasa en Haití que es República Dominicana. Entonces, obviamente nosotros no podemos ser protagonistas de lo que es una solución de Haití. ¿Por qué República Dominicana no puede ser protagonista? Varios países que se han interesado en intervenir, si se puede decir de esa manera, en la situación de Haití, han tocado las puertas de República Dominicana por el tema fronterizo, por el tema territorial, para utilizar de trampolín o quizás de salvoconducto el territorio dominicano para mantener seguro las fuerzas, los hombres, los equipos, como si Haití fuera algo más que Somalia, como si fuera Yemen, por ejemplo. Claro. El tema es que por razones históricas, por razones culturales, por razones incluso desde el punto de vista social, no ha habido ni puede haber jamás una solución dominicana a lo que pasa en Haití. Eso no quiere decir que lo que pasa en Haití no impacte en República Dominicana. Donde primero impacta. Es donde primero impacta, sin embargo, quienes tienen mayor responsabilidad son otras potencias, porque por ejemplo, cuando estamos hablando de Francia, una cantidad importante de estudios apuntan a que la pobreza tan rampante que existe en Haití inició en gran medida con ese cobro compulsivo que le llevó a cabo Francia a Haití. Entonces ellos tienen una presencia. También cuando estamos hablando de países que tienen, vamos a decir, similitud desde el punto de vista lingüístico, incluso que tienen mayor cercanía, con quienes incluso los haitianos sienten mayor empatía, esos tienen que jugar un rol ya más en el terreno, pero nosotros siempre tenemos que ser voceros. ¿Por qué hay mayor resentimiento hacia los dominicanos que hacia los franceses, que fueron los que prácticamente le llevaron la posibilidad de acumular económicamente? Históricamente los libros están ahí, no me lo estoy inventando. Francia saqueó a Haití. Sí, eso es un hecho, eso no es opinión. Eso es fáctico. Eso es República fáctico. Dominicana no ha saqueado a Haití. República Dominicana nunca ha invadido en Haití, República Dominicana nunca ha incursionado en Haití, República Dominicana nunca ha tomado ningún tipo de medida que afecte a Haití. Pero los haitianos tienen más empatía por aquellos que los han saqueado, que los han invadido, que por quienes están al lado, que son sus vecinos, que gastan el 60% del presupuesto de salud en ellos, donde se les permite, aunque haya seriedad de algún tipo con el tema de la aplicación de ley migratoria, con quizás Haití más fácil muerde la mano que le da de comer que la mano que lo maltrata. ¿Cuál es la visión cultural o sociológica que hay sobre el comportamiento que tiene Haití con República Dominicana? Ese es un profundo debate sociológico que conllevaría incluso un programa más allá en el cual podemos invitar a diversos sociólogos. Sin embargo, yo lo que resalto es lo siguiente: República Dominicana es un país que más allá de sus posibilidades ha contribuido en solidaridad con Haití, porque ahora mismo, de hecho, uno busca los videos del día posterior a aquel apocalíptico terremoto que destruyó esa nación el 2010, y uno va a ver el territorio en Puerto Príncipe bajo los escombros, lleno de vehículos con placas dominicanas que no eran oficiales, sino personas solidarias, incluso no solamente de la capital, personas de la zona fronteriza que tienen sus problemas económicos específicos, que cruzaron para solidarizarse con ese país. Así que uno quisiera que exista hermandad de ambos lados, porque que a Haití le vaya bien es que a República Dominicana le vaya bien. Y que Haití esté en esa situación significa un peligro para nosotros. Por eso desde la vía legislativa siempre estaremos pendientes de este debate. Desde la vía legislativa estaremos en todo momento promoviendo lo que es el fortalecimiento institucional, porque no basta con solamente una verja perimetral, hay que crear un muro institucional
que Y de separe desarrollo. República Dominicana de Haití y al mismo tiempo también promover iniciativas de forma tal de que los intereses de los dominicanos sean siempre salvaguardados, como se está haciendo ahora, pero también por una vía que no dependa únicamente de la voluntad momentánea, sino que no exista forma de que alguien se desvíe del juramento constitucional que hace de servir a los dominicanos. Bueno, va a haber que meter mucha gente presa para eso. Primero, Definitivamente. ¿hay posibilidad de darle una mirada internacional, quizás a corto plazo, meses, de que haya una mano que intervenga lo que está sucediendo en Haití? Hay ciudadanos norteamericanos secuestrados en este momento en Haití. Hay una madre y su hijo que estaban de voluntarias ayudando. Han sido secuestrados ambos. Otras personas han sido secuestradas antes en un mayor número. No ha habido una intervención por eso. Cuando se cree que la situación está en el momento más crítico, resulta que puede haber un momento más crítico todavía y no se sale de esa situación de estrés, de ansiedad, de asombro. Pero a pesar de que hace 10 meses que el primer ministro de Haití solicitó ayuda, intervención internacional, todavía las cosas no se ponen de acuerdo. Claro, nadie quería liderar. Nadie quiere dar el primer paso. Nadie quería, y es por una razón sencilla, el 8 de julio del 2021, día posterior a que fue asesinado Jovenel Moïse, el periódico New York Times tenía un encabezado que decía 9.000 millones de dólares a la basura. Es decir, muchas personas entienden que el gasto que se había llevado a cabo en Haití no mostró ningún resultado. Yo me voy más allá. Yo creo que la razón por la que no mostró el resultado deseado, que es una paz duradera y una institucionalidad que pueda de esa manera seguir adelante, es porque se enfocó únicamente en la parte de seguridad. Y la parte de seguridad es el inicio, pero no es lo único. Ahora, Kenia, y esto en gran medida por la insistencia de la misma República Dominicana, se ha hecho voluntario para liderar lo que serían este tipo de fuerzas dentro de Haití. Es un país de una tradición cultural similar. Haití es un país hermano africano, porque Haití no está en África, pero tiene más en común con África de lo que tiene con América Latina. Eso es una buena noticia en ese orden. Ahora, en torno al tema de los secuestros, repito que eso es algo que a mí no hay que contármelo, porque 11 dominicanos fueron secuestrados mientras yo era viceministro de Relaciones Exteriores y constantemente estábamos en los esfuerzos para su liberación sin un solo peso gastado por el gobierno dominicano. ¿Cómo se hizo eso sin negociamos dinero? Con terroristas, presión constante, presión en todo momento. ¿Cómo se hace presión para recuperar a un ciudadano que está siendo secuestrado? Bueno, ustedes recordarán que precisamente el gobierno anunció cuando se dio el primer secuestro que habría serias consecuencias si estas personas no eran retornadas sanas y salvas. En ese momento, que eran dos camarógrafos jóvenes que estaban filmando un documental, irónicamente, sobre los secuestros en Haití. Incluso tuvimos lo que fue la presencia militar en la zona fronteriza y fueron entregados. Después de eso, 9 personas más. Entonces, yo lo conozco eso muy bien, y es precisamente esa experiencia internacional que ha adquirido, esa experiencia en temas internos que ha adquirido, la que pongo al servicio como candidato a diputado para también desde el Congreso Nacional servir siempre lo que son los intereses de la República Dominicana, intereses que, repito, son de seguridad, de institucionalidad, para de esa manera lograr la mejor equidad, que es aquella que se da ante la ley en la búsqueda de las oportunidades que nos acercan cada vez más a la felicidad. Gracias, Yatzel. Bueno, estás listo para la campaña. 100%. Bueno, de las recaudaciones, tengo mi primera recaudación de fondos en los próximos días. Igual me pueden seguir en Instagram para quien quiera donar de esa manera, ya que soy un capitalista sin capital, pero sí un candidato con bastante de diagnóstico y contenido en la búsqueda de una mejor República Dominicana, que se traduce en una mejor situación también para los votantes y para los pobladores de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Gente joven con cerebro, eso es una nueva modalidad en el país. Gracias. Qué bueno, gracias, Yatzel, gracias a ti, suerte.